Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Esta vez estamos con el libro azul de Ramta, Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Y estamos con el capítulo 5, la muerte y la revelación del motivo ulterior. De este capítulo hemos visto varios epígrafes, el 1, la revelación del motivo ulterior, el 2, la liberación del engaño del pasado, el 3, cómo ser honorable e impecable, y empezamos a ver el cuarto, que se titula literalmente ¿Podría ser que ya estés muerto? Pues bien, de este hicimos una primera parte en la que Ramta, bueno, pues nos explica de una forma que podamos comprender que pese a nuestros conceptos bastante estereotipados y limitados de lo que es la vida física, la reencarnación y la vida en el otro lado del velo, pese a eso, podría ocurrir que no estuviésemos viviendo la primera instancia de esta vida, sino que estuviésemos desde el plano sublime revisándola, reviviendo algunos fragmentos, algunas partes concretas de esta vida. Y desde aquí no podríamos darnos ninguna cuenta debido a que lo haríamos con total verosimilitud, de la misma manera en la que estuvimos viviendo la primera vida, la vida inicial. Nos explica Ramta que, bien, no podemos darnos cuenta de ninguna de las maneras, salvo por un sentimiento interno de que esto ya lo has vivido, salvo por un déjà vu. De manera que habría una explicación de todo esto primera, y es el fundamento de la información espiritual, y es que el universo es mental. Y si el universo es mental y estos son experiencias que realmente estamos diseñando con la mente del espíritu, con nuestra mente a nivel mente uno espiritual, una revivencia de un fragmento de tu vida es exactamente lo mismo. Igual que los infinitos mundos paralelos, también todos en cada uno de sus niveles, por ejemplo, en el físico material, infinitos mundos paralelos donde hay infinitos túes paralelos o tus paralelos, y cada uno está viviendo su propia vida que le parece absolutamente verosímil. Bueno, pues porque el universo es mental y entonces no hay límites al pensamiento del espíritu que se manifiesta dentro del espacio-tiempo como energía densificada llegando a poder ser materia. No hay límites. Pues bien, todo esto nos estaba explicando Ramta y nos había contado también que había un motivo por el cual nosotros eventualmente podríamos estar haciendo estas revivencias de fragmentos de una vida ya vivida. Y el motivo es que nos quedaría algo por comprender, algo que se nos habría escapado, algún matiz que se nos habría quedado sin entender en un acontecimiento vital concreto, y que ese matiz sería fundamental para poder complementar la comprensión total de lo que es la experiencia humana. Eso podría ocurrir. Pues bien, nos habíamos quedado en un punto intermedio en el que lo último que nos había comentado Ramta es que los grandes maestros ascendidos eran conciencias que ya dominaban toda esta cuestión de estar yendo y viniendo, revisando fragmentos, moviéndose, trasladando su conciencia por los diferentes niveles dimensionales y de una forma pues bastante espontánea y bastante natural, y que nosotros, bueno, pues de alguna manera teníamos que tomar como referencia en un horizonte de manifestación lo que hacían los maestros para poder ir llegando nosotros también a ello. Y que primeramente lo que tenemos que hacer, por supuesto, es empezar a poder pensar en términos multidimensionales, no en los términos lineales de la experiencia humana, sino, por ejemplo, ideas tales como que tú puedes estar observándote desde otro nivel dimensional,
desde el cual puedes estar observando, por ejemplo, pues todas las secuencias vitales de tu ciclo de reencarnaciones. Entonces, empezar a ampliar un poco nuestra apertura de ideas respecto de toda esta cuestión. Y entonces acababa diciendo Ramtha que nosotros teníamos el poder para hacer eso, de revivir fragmentos vitales, y que esta es la pregunta del epígrafe. Podría ser que ya estés muerto. ¿Cómo sabes que no estás muerto? Y revisando a posteriori desde el punto de vista de la experiencia de personaje, un determinado fragmento de esta vida última que tuviste. ¿Cómo sabes que eso no es así? Has muerto en esta revisión de la vida, la estás repasando, la estás revisando, algo se te ha escapado, tú tienes el poder para hacer eso. Y continuamos con la siguiente frase. ¿Por qué entonces querrías hacer eso sin pasar por la capacidad de simplemente morir? ¿Por qué querrías, ya como maestro ascendido, no tener nacimientos ni muertes, sino simplemente ir reviviendo determinados fragmentos? ¿Por qué? Pregunta Ramtha. ¿Por qué no renunciar a este cuerpo físico? Que es prácticamente lo mismo. Un cuerpo físico es el vehículo para una experiencia que completa una secuencia vital de un ciclo de reencarnaciones, de nacimiento a muerte. Pero el maestro ascendido ya no viene en ese plan. El maestro ascendido no nace y muere. Puede venir y estar un tiempo e irse. Puede revivir sencillamente. Es que un maestro ascendido venga ahora mismo aquí puede significar que él está reviviendo algo, independientemente de que nosotros lo estemos reviviendo o no. Es que tenemos que abrir mucho la mente con este tema, mucho. Y claro, Ramtha pues va poco a poco dándonos las pautas para que lo vayamos abriendo, con estas preguntas que hace para que nos quedemos pensándolas. ¿Por qué entonces querrías hacer eso sin pasar por la capacidad de simplemente morir? ¿Por qué no renunciar a este cuerpo físico definitivamente? Quiero decir, es ciertamente una trampa, una prisión. El cuerpo físico es ciertamente una trampa, una prisión. A mí no me importa cómo lo veas, es una prisión. ¿Por qué no simplemente renunciar a él? Tú tienes el poder para dejar tu cuerpo, para salir de aquí. ¿Por qué entonces los verdaderos maestros aprenden el arte de la longevidad y la inmortalidad? ¿Por qué? Debe haber una razón para que quieran preservar esto. Nos explica Ramtha por qué los maestros ascendidos hacen lo que hacen. ¿Por qué al haberse liberado de sus limitaciones actúan como actúan? Es bueno que lo entendamos para saber cuál va a ser nuestra evolución futura, posible o eventual. Debe haber una razón para que quieran preservar esto. Y no se trata de su apariencia, no se trata de cuántos orgasmos puedan tener, ni de cuánta comida puedan comer. Claro, están en otra cosa, no en lo material. Quieren preservarlo. No se trata de tener curvas o no tener curvas. No tiene nada que ver con la apariencia. Ellos murieron a eso hace mucho tiempo, porque cuando nacieron a lo espiritual no podían amar nada más que lo espiritual. Murieron a lo físico, nacieron a lo espiritual y dejaron de valorar completamente las cuestiones de la experiencia humana física y empezaron a valorar completamente las cuestiones de la experiencia humana espiritual. Ahora, ¿por qué querrían ellos preservar esto? Esta capacidad de ir y venir y revivir y irse sin morir. ¿Y por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué vosotros, algunos de vosotros, no todos vosotros, puedo decíroslo, no todos vosotros, solo unos pocos sois verdaderos maestros? ¿Por qué vosotros estáis repentinamente dando una vuelta completa de regreso a esta escena de muerte?
estás del otro lado y estás viviendo esto. ¿Por qué estás haciendo eso? Había empezado a explicarlo anteriormente, porque había una clave que se te había quedado ahí sin comprender. Porque hay algo que vas a saber de ti mismo, por lo que vas a tener un fuego pasional. La pasión del espíritu derivada de la fruta de la rosa, diría Tobías en su serie segunda del Creador. Vas a tener un fuego pasional, espiritual. Y que cuando le quites el cerrojo a los motivos ulteriores, le habrás quitado el cerrojo al poder del núcleo, a el desencadenamiento de esa pasión espiritual. Tú tienes energía atómica, absolutamente radiante. Eso es lo que está encerrado dentro del motivo ulterior. Una central nuclear tienes ahí, aprisionada por el motivo ulterior, sin poder dejar vía libre de manifestación. ¿Por qué entonces querrías regresar de un salto hasta esta escena en la que estás muerto, presenciando esto en una encarnación? ¿Por qué querrías revivir desde el plano sublime fragmentos de la anterior u otras vidas humanas ya tenidas inicialmente? Porque si puedes obtener algo en esta escuela, Ranta se refiere al fragmento de estar desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde en la escuela de iluminación de Ranta. Porque si puedes obtener algo en esta escuela, en la luz, algo a lo que estás volviendo una y otra vez, vas a arrancarle la pregunta de la que solo tú tienes la respuesta y que va a desatar la inmortalidad en el cuerpo al otro lado de esta revisión de la luz. Y tú quieres eso, te falta algo por comprender en tu última experiencia humana que te va a hacer progresar en el plano sublime y poder configurar mejor la siguiente experiencia vital. Esto, por supuesto, que dice Ranta, aplicándolo a sus alumnos, que por qué podrían estar de regreso a revivir ese fin de semana. Imaginaos aplicándolo a cualquier otra cuestión de vuestra vida, a cualquier acontecimiento de vuestra vida que os parezca desde el plano sublime muy interesante y del cual no captasteis toda la esencia en su momento. Normalmente vivencias catárquicas, tragedias, conflictos de relaciones, pero no solamente, comprensiones al final de toda una vida de haber hecho el cafre mucho y a menudo y de repente darse cuenta, pero no captar del todo el matiz y entonces querer revivir ese minuto aunque te das cuenta para ver si logras captar el matiz que no captaste cuando lo viviste en la vida inicial. Las aplicaciones son infinitas. ¿Por qué quieres eso? Porque para poder hacer conocido lo desconocido, la inmortalidad del cuerpo tiene tanto de misterio y de deseo como cualquier comida o pasatiempos seductores para el período de vida del cuerpo. Porque desde el plano sublime, la evolución y tránsito hacia nuevas dimensiones y diseños de experiencia tiene mucho más interés, o el mismo interés al menos, que para el personaje humano tiene cualquier comida o pasatiempo seductor para el cuerpo. Queremos dominar la longevidad de lo físico, y solo un espíritu poderoso puede hacer eso. Mi siguiente vida quiero poder llegar a comprensiones que me hagan vivir 120 años o 150. Y eso lo puedo planificar
desde el plano sublime en cuanto ahí tenga las claves para poder realizar una planificación que me permita en el plano de la demostración llegar a las comprensiones que me permitan tener esa longevidad. Es decir, que en el plano de la demostración me permitan suficiente nivel de conciencia como para poder tener una experiencia menos condicionada de personaje. Queremos dominar la longevidad de lo físico y solo un espíritu poderoso puede hacer eso. Solo un ser iluminado puede hacer eso. Solo una entidad con fortaleza, voluntad y propósito puede hacer eso. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera manifestación de la imagen de Dios. Y es por medio de tales seres que las grandiosas y maravillosas obras de Dios son reveladas. Solo un ser iluminado, una entidad con fortaleza, voluntad y propósito. Un espíritu poderoso. Está hablando de los maestros, está hablando de por qué queremos ser maestros. Todos los maestros son inmortales. ¿Quiere esto decir que están atrapados en este cuerpo para siempre? Simplemente como ellos quieran, lo tienen bajo sus propias condiciones. Pues por ejemplo, tú ya has trascendido la necesidad de tener que decidir el ciclo de reencarnaciones continuado en la Tierra y puedes presentarte posteriormente en el astral. En el astral también hay cuerpos, son como los físicos, solo que 1000 veces más ligeros, pero exactamente iguales. Y puedes adquirir el cuerpo de tu última secuencia vital o de otra previa, cuando ya has trascendido el ciclo de reencarnaciones, cuando ya eres un maestro ascendido, tal como se le conoce a falta de otro mejor término para describirlo. Sin embargo, esto no es fácil cuando se hace un viaje astral. Por la noche sales al astral, te vas con tu cuerpo astral, porque lo llevas incorporado, pero te lo llevas, dejas el físico, el cuerpo astral incorpora el emocional y el mental. ¿Y qué forma adoptas? La de tu vida, en ese momento, no la de una vida anterior. Cuando eres un maestro ascendido, puedes adoptar la forma que quieras. Todos los maestros son inmortales. ¿Quiere esto decir que están atrapados en este cuerpo para siempre? Simplemente como ellos quieran, lo tienen bajo sus propias condiciones. Ellos pueden darle la vuelta a ese cuerpo y convertirlo en su cuerpo de arco iris, su cuerpo dorado o su cuerpo azul, y traerlo de regreso a su cuerpo de carne y hueso. El cuerpo dorado, el cuerpo azul, bueno, son los correspondientes a los diferentes niveles dimensionales. Cada uno con sus características, todo esto según la forma de explicarlo de Ramtha. Viene en el glosario, después de cada libro, el glosario de términos de Ramtha, pues una explicación de todos estos términos particulares de Ramtha. Y traerlo de regreso a su cuerpo de carne y hueso, a su cuerpo de luz o a su cuerpo infrarrojo. Pueden hacer lo que quieran. Ellos son los señores de la escalera completa de todas las dimensiones. Nunca tienen que morir, lo han conquistado. ¿Y qué resulta de tal poderoso y espiritual propósito? Pues bien, las semillas de la inmortalidad misma. Porque, tal como explica el libro Durantia fenomenalmente bien a estos efectos, nosotros somos mortales evolutivos del tiempo y del espacio. ¡Mortales! ¿Qué significa que somos mortales? Que nuestra experiencia de personaje es mortal. El maestro ascendido ha logrado trascender la experiencia de personaje mortal y ahora puede tener experiencias de personaje inmortales. Por supuesto que todos somos inmortales, en esencia. Pero como personajes, la inmortalidad te la ganas, la conquistas, como dice Ramtha. Y los maestros ascendidos son los que han conquistado la inmortalidad del personaje dentro de los escenarios. Cosa que nosotros ahora mismo, en principio, a falta de ver qué ocurre en esta vida, hasta ahora no. No podemos tener un motivo ulterior de inmortalidad a partir de un propósito espiritual
y no tener la sustancia de él en nuestra vida. Esta frase es enigmática y es profunda. Si tu motivación última, lo que te mueve a actuar, es la inmortalidad, debido a un propósito espiritual, no puedes no tener la sustancia de este motivo en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Viéndolo al revés, que para poder conseguir el objetivo de inmortalidad tendría que ser con un propósito espiritual. No podría conseguirse de otra manera. Esto sería a partir de la información espiritual profunda, no a partir de otra información espiritual, ciencia, religión, etcétera, etcétera. Filosofía. Sería a partir de la información espiritual profunda. Hay algunos de vosotros aquí que han ido hacia atrás en el tiempo y están muertos, revisando este momento que sucedió ahora hace mucho tiempo. Es decir, desde el punto de vista de la secuencialidad lineal, moriste hace mucho tiempo y estás ahora reviviendo un fragmento de aquella vida. Desde el punto de vista de la conciencia simultánea del personaje que revisa, que revive, está contemplándolo todo a la vez y puede revivir cualquier acontecimiento pasado o experimentar previamente cualquier acontecimiento futuro de una línea temporal probable, porque el futuro se decanta según las elecciones del personaje dentro del escenario. Dentro de cada escenario, que ya sabemos que los escenarios más bajos están contenidos en los escenarios de las otras dimensiones más amplias. ¿De acuerdo? Hay algunos de vosotros, repetimos, aquí, que han ido hacia atrás en el tiempo y están muertos revisando este momento que sucedió hace ahora mucho tiempo, trabajando para entender lo que no se entendió antes, sabiendo que es una oportunidad y que en este momento, si en la luz tú eres participante, observador y Dios, todos los puntos de vista de la revisión que se hace en el plano sublime de una vida, todos los puntos de vista de todos, sintiendo lo que sentían todos. Entonces ese maestro trae a esto la totalidad del yo en todos los niveles. Claro, tú como fuente, tú como fractal de la fuente, tú como espíritu individual, observador, tú como alma recopiladora, tú como personalidad experimentadora y por lo tanto todos los puntos de vista posibles, la totalidad del yo en todos los niveles. Y ese yo no tiene problemas para ver esta conjunción del tiempo sucediendo justamente aquí. Ellos no tienen ningún problema para verlo. Una persona verdaderamente física tendría muchos problemas para entender esto, lo que nos ocurre a nosotros. No una persona espiritual. Estamos pasando de una persona que tenía centrado el enfoque de su atención en el materialismo a una persona que tiene centrado el enfoque de su atención en la espiritualidad. Pues bien, estamos en ese tránsito. No una persona espiritual, porque para ellos la manifestación no tiene nada que ver con su coagulación en el tiempo, sino que está totalmente relacionada con su coagulación en el pensamiento. Tú no tienes ya una mentalidad secuencial lineal. No, yo viviré lo de dentro de 20 años cuando pasen 20 años. No, si tú estás en el espíritu, tú podrás realizar esa experiencia como un maestro ascendido de dentro de 20 años ya, o de 20 años atrás ya. Pero si tú estás a medio camino en el tránsito desde la mentalidad materialista hacia la mentalidad espiritual, podrás visualizar esa escena y revivirla a medias. Y eso es desarrollo de la percepción extrasensorial. Y eso es
otra vertiente de la espiritualidad. Eso es una persona espiritual. Hemos puesto la completamente material, la completamente espiritual, maestro ascendido, y los que estamos en el medio. El maestro ascendido puede revivir con total verosimilitud. Nosotros podemos revivir con total verosimilitud desde el plano sublime. Lo estamos haciendo. Dice Ramta, la mitad de vosotros estáis reviviendo vida, no estáis viviendo la vida inicial. La diferencia entre coagulación en el tiempo, yo he coagulado el tiempo y estoy sometido a él, a la coagulación en el pensamiento. Yo densifico lo que me da la ya, yo manifiesto lo que quiero, ya sea adelante o atrás o todo a la vez. No he manifestado primero la secuencialidad lineal y me he sometido a ella de manera cautiva. No. Una persona material es justamente lo contrario, la que está sometida a esa densificación, a esa manifestación, a ese coagulamiento de la idea del tiempo. Entonces yo ya sé quién va a salir a la luz en esta escuela, yo ya conozco mi lugar con ellos, ya lo sé, eso es una certeza, pero al visitar esto de nuevo, ¿permite esta nueva visita la revivencia, dice Ranta, de ese curso que estaban dando allí de viernes a domingo? ¿Permite esta nueva visita que lo que no haya salido a la luz tenga la oportunidad de florecer a partir de ello? Sí, por eso se hace. ¿Por qué sabemos eso? Porque si eso no fuera verdad, no habría ley de la encarnación. Claro que sí, porque no habría evolución. Y el ciclo de la encarnación contiene un propósito, que es la ley de la encarnación, que es la evolución, la revisión, la experimentación con contraste, que te dé tiempo a entenderlo, poco a poco, aspecto a aspecto, desde la capacidad intelectual y espiritual más burda hasta el maestro ascendido en ese largo ciclo de reencarnaciones, que dé tiempo a comprender todos los aspectos en profundidad, todos sus matices, toda la enorme variabilidad de matices que puede tener la comprensión de una determinada cuestión. Y todo eso contando con que no hay dos experiencias exactamente iguales, porque no hay dos personas exactamente iguales. En fin, una maravilla, una maravilla. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que esta nueva visita puede dar la oportunidad de florecer algo que en su momento no floreció, de tener la luz sobre algo que en su momento no vimos, no comprendimos? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque si no fuera verdad no habría ley de encarnación. No habría reencarnación, no existiría la transmigración del espíritu y el alma, y sin embargo la hay. ¿Por qué? El universo es mental, todo es posible. No, ¿cómo va a ser todo posible? Todo es posible. Viajar al pasado es posible. Todo. Vivir un determinado fragmento de una vida que acabó hace mucho tiempo es posible. Y pregunta Ramta, ¿puede el tiempo duplicarse sobre sí mismo? Esto podría entenderse de varias maneras. Pero ¿podría una conciencia vivir el mismo fragmento de una misma vida pasada 3 veces simultáneamente para verlo desde 3 puntos de vista diferentes? ¿Podría duplicarse el tiempo sobre sí mismo? Por supuesto que puede. Y yo os digo, dice Ranta, ¿qué es lo que puede doblar el tiempo? La mente, el universo es mental. Eso es lo que doblega el tiempo. La percepción de tiempo es un subproducto de un diseño intenso de limitación de la operativa de la mente, nada más. Claro, en cuanto
en cuanto solicitas, voy a hacerle un guiño a Querión, un implante neutral y retiras el implante restrictivo, empiezas a percibir la experiencia de tiempo, de sucesividad lineal de otra manera. La mente, eso es lo que doblega el tiempo. La mente es el súbdito de Dios. El tiempo existe solamente entre ellos dos. Dios, ausencia completa de tiempo. Mente, en el sentido de fragmentación, individualización y limitación de la mente uno. Resultado, el tiempo es lo que existe entre la mentecita material del personaje y Dios. La mente es el súbdito de Dios. El tiempo existe solamente entre ellos dos. Cuando visitamos de nuevo la luz en esta vida, se nos da otra oportunidad para pulir, mejorar y entender lo que no escuchamos la primera vez, lo que no sentimos la primera vez. Evidentemente sí. Si visitamos nuevamente la misma situación con un conocimiento mejorado, ¿va a cambiar la escena? Siempre. Claro, para eso se hace. Esa es la ley de hacer conocido lo desconocido. Entonces, ¿cuántas veces tenemos que regresar a la luz y revisar la misma fuente de material del alma hasta que la cambiemos? ¿Cuántas veces tendrías que revisar los 50 minutos de ver esta grabación? Porque en el momento en el que la viste en tu vida, hace mucho tiempo, esa vida ya pasó y tú moriste, pero tú estás revisando aquello. ¿Cuántas veces vas a tener que hacerlo? Pues todas las que hagan falta, para entender un matiz de esta grabación que no llegaste a entender y que te impidió una comprensión práctica posterior en tu vida y llegar a otras comprensiones. Y tú sabes que esta información de esta grabación de hoy era clave. ¿Cuántas veces la puedes revisar? Las que quieras, las que hagan falta. ¿Cuántas veces tenemos que regresar a la luz y revisar la misma fuente de material del alma hasta que la cambiemos? Nosotros entendemos que el conocimiento y su integración en la mente es el fuego que la cambia. El conocimiento es el fuego que cambia la mente. El conocimiento y su integración en la mente es el fuego que cambia la mente. Conceptos más elevados sustituyen a conceptos más burdos. Es el fuego que transforma la mente, el conocimiento, integrándolo, sustituyendo los conceptos burdos por otros más elevados. Cuando volvemos a visitar nuestro punto más débil con conocimiento, es cuando lo cambiamos. Estás en el plano sublime, has revisado tu vida entera, has comprendido un montón de cosas, has reflexionado, tienes otro punto de vista. Ahora puedes venir a esta hora en la que veías esta grabación y entender algo más, porque tienes un conocimiento que no tenías cuando en tu vida ya lo hiciste. Nosotros entendemos que el conocimiento y su integración en la mente es el fuego que la cambia. Cuando volvemos a visitar nuestro punto más débil con conocimiento, es cuando lo cambiamos. Frases para enmarcar. ¿Cuántas veces has escuchado hoy este mensaje que te doy? ¿Cuántas veces has revivido esta hora de escuchar o ver esta grabación? ¿Alguien se atreve a adivinar? ¿Cuántas veces has regresado a esta sesión en la luz? ¿Cuántas veces ha sucedido esta enseñanza? Este día, tu aspecto, el aspecto de tu vecino. ¿Cuántas veces has visto esto?
¿No tienes una pequeña sensación de déjà vu? ¿Es esta la única vez que el día de hoy ha sucedido? ¿Crees que esto es todo, que esta clase se dio y desapareció para siempre? ¿Cuántas veces he estado aquí de pie y he dado esta clase? Se pregunta Ranta a sí mismo. ¿Cuántas veces he enseñado a los principiantes? ¿Cuántas veces he enseñado sobre el punto cero y la gran y vasta nada? El vacío. ¿Cuántas veces en tu corta carrera de venir a esta escuela? La película Origen de Leonardo DiCaprio puede dar una idea interesante sobre todo esto que está contando Ranta. Bueno, yo he dado el día de hoy más que esas veces. Yo sigo diciendo la misma cosa. Lo varío. ¿Por qué lo varío? Porque vosotros habéis cambiado. Estáis listos para escuchar, estáis listos para ver, estáis listos para sentir. Si no lo estáis, estáis muertos, estáis muertos. ¿Qué quiere decir? Que Ranta ha dado muchas veces esa lección, en dos posibles sentidos. En la secuencia lineal histórica de la humanidad, en las escuelas antiguas de misterio, el de profesor allí, a nosotros como otros personajes, eso nos lo vuelve a explicar aquí en su escuela actual de misterio, la escuela de iluminación de Ranta. O porque él ha participado en las revisiones vitales que hemos ido haciendo de esa misma y concreta clase. O bien en los universos paralelos. Si no hay límites a lo mental, si no hay límites a la creatividad, si no hay límites, es infinita, es la mente infinita, es la herramienta a través de la cual se expresa el origen y final primordial de toda realidad, la fuente, todo lo que es, el espíritu. Quiero que hagáis un dibujo, acaba Ranta su exposición, redúcelo a un gráfico abstracto, viendo esto en la luz, y que ya estás muerto y que estás a punto de renacer, y que todo el tiempo creíste que estabas vivo. Dibuja eso, dibújalo y coloréalo. ¿Por qué quiero que hagas esto? Porque quiero que este conocimiento esté ahí arriba, porque al final del día se supone que debes saber algo que sabe el alma, y a menos que puedas dibujarlo y colorearlo, no lo vas a saber y vas a tener que volver a este día otra vez. Que así sea. Bien, sea en la vida inicial, o sea en una revivencia posterior desde el plano sublime, lo relevante es siempre lo mismo. Exprimir la comprensión de cada acontecimiento hasta sus últimas consecuencias. Siempre es lo mismo. Y esta afirmación tiene muchísimas consecuencias prácticas. Por ejemplo, ser audaz en tu experiencia vital. Por ejemplo, no adherirte a ningún sistema de pensamiento, siempre basarte en lo que sale de tu interior. Por ejemplo, ser auténtico y abandonar todo motivo ulterior. Ser impecable. Son tantas las implicaciones de esto que ha dicho Ranta, tantas, de por qué merece la pena exprimir al máximo
la posibilidad de aprendizaje de cada acontecimiento en tu vida. Son tantas las derivaciones que tiene esto. Más en una experiencia como la humana de la Tierra, en la cual los ciclos de reencarnaciones se hacen inmensamente largos debido a la dificultad intrínseca que existe en este escenario para despertar. Y que ya sabemos cómo se manifiesta, a través de un dualismo extremo, unas fuerzas muy potentes que generan un equilibrio tan igualado de luz y oscuridad que es difícil la progresión. Y sabemos, por información revelada actual, completamente contemporánea, actual, que estamos terminando la etapa de oscuridad del escenario Tierra. Es decir, estamos terminando la etapa en la que se ha dado intencionalmente, a propósito y artificialmente, una prevalencia de la oscuridad sobre la luz. Y está empezando una fase neutral mucho más corta que la larguísima fase de oscuridad, para dar luego paso a una fase de luz en la que se dé prevalencia a el bien sobre el mal. Bueno, todo esto es interesantísimo, tiene muchísimas implicaciones, pero Ramtha va a seguir ilustrándonos todavía bastante referente a este tema, bastante. El libro azul es un libro extenso, no tanto porque sea largo, sino porque es muy denso, muy intenso, muy profundo, muy abstracto. Y seguiremos transitando, por lo tanto, por el mismo. En este capítulo 5, la muerte y la revelación del motivo ulterior, pasaremos a ver la siguiente sesión, el epígrafe 5, el vacío, punto cero, la conciencia de reflejo y nuestra encarnación humana. Pues bien, es un epígrafe en el que parece que va a hablar de unas cosas, pero luego no es así, ya lo aviso, va a seguir hablando de lo mismo que ha estado hablando, solo que quizás un poquito desde el punto de vista de esas cuestiones metafísicas profundas. Es un epígrafe bastante largo, que nos llevará 2, 3 sesiones. Y esto tan interesante que además es el único epígrafe en el que hay varios dibujos de Ramtha que explica varias cosas con esos dibujos, que intentaremos ponerlos bien compartiendo pantalla e ir explicando un poco lo que dice Ramtha de ellos y lo que yo subjetivamente pueda entender de ellos. Y esto será en otro momento, y este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.